Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos y bendiciones para todos y todas. Y un saludo muy especial, un abrazo grande y darle la bienvenida a Beatriz Ollón, nueva miembro platino. Bendiciones, Bea. Hoy vamos a hacer el suéter del ratón Pérez. Bueno, ahora vamos a hacer con las agujas número 1 porque la lana es delgado. Vamos a trabajar 24 puntos. Es más o menos 50 centímetros, sobramos. Ponemos. Quienes no saben hacer con dos agujas me estaban preguntando. Estos dos dedos lo metemos así. Lo doblamos. Agarramos la aguja de este dedo gordo. Alzamos esto. Tomamos este hilo del otro dedo. Y ya tenemos un punto. Ahora repetimos. 2. 21, 22, 23 y 24. Vamos a hacer de 24 puntos. Es un suéter pequeñísimo. El primer punto sacamos de este lado, lo aseguramos y vamos a trabajar en punto derecho. Los 24 puntos o punto jersey también como se llama. Trabajamos todos los puntos igual hasta terminar la vuelta. Y el último punto, vean, de aquí atrás. Y el primer punto lo sacamos sin tejer, solo así. Y todos los puntos revés. Así toda la vuelta. 2 vueltas damos de la misma forma, sin ningún cambio. Esta es la primera vuelta, ida y vuelta. Se cuenta como solo una vuelta. Ahí ya terminamos el punto revés. El último punto, perdón, hay uno más. El último punto de la misma forma como terminamos. Así. Ahora igual, ida y vuelta, lo mismo vamos a hacer. Ya dimos las 2 vueltas. Ahora el primer punto sin tejer. Sacamos este punto sin tejer, tejemos el segundo punto. Agarramos este punto, lo pasamos por encima. Hemos hecho una disminución. Ahora tejemos normal todos los puntos. En cada vuelta, a partir de esta vuelta, vamos a disminuir un punto, ya que el ratoncito, la ratonita es gordito y la parte de arriba ya va disminuyendo. Por eso vamos a hacer en forma de
de un trípode más o menos. Ya son los 3 últimos puntos. Este punto lo sacamos, esto igual, lo volcamos. Estamos haciendo esto para hacer una disminución de este lado. Lo sacamos los 2 puntos, entonces en uno ya disminuimos. Y la siguiente vuelta, que es, creo, la sexta, ya vamos a tejer esto un punto sin tejer y todo al revés. En esta vuelta no disminuimos nada, solo en el lado derecho o lado cara. Entonces así vamos a ir disminuyendo en cada vuelta. No es mucho. Pueden hacer del color que prefieran. Creo que el original es rojo. Entonces ya al final veremos el resultado. Este punto siempre por atrás, para que nos quede este detalle de las cadenas. El primer punto sin tejer, y este punto lo sacamos, este punto lo tejemos y el siguiente punto pasamos por encima. Ya hicimos otra disminución. Nuevamente tejemos lo mismo. Ahora ya del otro lado ya vieron también cómo es la disminución diferente. Ya entonces pueden ir avanzando hasta teníamos 24 puntos, hasta tener 14 puntos. Vamos a ir disminuyendo de igual forma. Esto lo cambiamos de lugar o de postura, se puede decir. Ahí está. Y lado revés, sin ninguna modificación. Tejemos, entonces pueden ir avanzando hasta que nos queden 14 puntos solamente en los palillos. Ya, hasta ahí llegamos. Así en triángulo tiene que estar el tejido. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. A partir de esta vuelta vamos a hacer 2 vueltas sin disminuciones. 14 puntos, 2 vueltas, ida y vueltas. Eso para armar. Y también hay que repetir esta pieza. Esto es la delantera y la espalda, también hay que tejerlo. ¿Ve? Esto ya es una vuelta. Esta es la vuelta. Esta es la primera vuelta. Nuevamente vamos a tejer la segunda. Sacamos el punto sin tejer. Así. También no hacemos ninguna modificación. Sin disminuciones ya. Ahora la vuelta en punto derecho. Así.
Ya dimos 2 vueltas de 14 puntos. Ahora vamos a hacer, sacamos este punto, tejemos ese, pasamos por ahí. Nuevamente hacemos lo mismo. Vamos a disminuir 3 puntos para la parte del hombro. 3 puntos. Ya tenemos 3 puntos disminuidos. Ahora vamos a ir al otro lado. Tejemos 1, 2, 3 en sí con el primer punto. 4, 5, 6, 7, 8. Terminamos esta vuelta. Vamos a disminuir de este lado 3 puntos también. 1, 2 y 3. Terminamos de tejer los 8 puntos. Ya tenemos así 3 puntos de este lado igual. Ahora tienen que tejer, o tenemos que tejer lo mismo, otra pieza, dejando 2, 4, 6, 8 puntos al centro. Entonces tejemos el otro lado. Ahora ya tenemos la otra piecita igual con 8 puntos. Recogemos los puntitos que hemos dejado, y esta parte es para hacer el cuello. Vamos a unir los dos lados. Vean, está esto al revés, esto igual al revés. Vamos a unir los dos lados, cuellitos, tejiendo con el mismo hilo que estábamos tejiendo. Ya tendremos 16 puntos. Para los dos lados. Vamos a levantar otra vuelta. Como el cuellito dejamos un poco altito del ratón o la ratonita, vamos a hacer como un cuello vitre, un cuello alto. Está 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de este lado, del otro lado igual 8 puntos. Esta es la primera vuelta. Después vamos a ir cosiendo los hombritos y lo vamos a hacer las manguitas. Son piecitas pequeñas. Regresamos en punto revés. Como ya tenemos la cabeza cosida,
el suéter lo vamos a coser en el mismo cuerpito del ratón o la ratonita. Ahí está, este hilo se nos jaló. Porque ahí está el hilo aún. Vamos a dar una vuelta más. Sacamos siempre el primer punto sin tejer. Y todo revés, todo derecho, perdón. Vamos a dar 2 vueltas igual. Ahí tenemos. Regresamos con el punto revés. Con esto ya son 2 vueltas. Ahora vamos a, yo digo matar los puntos, pero vamos a hacer la terminación. Ya esto va, ya es como para el cuellito. Vamos a medirlo. Ahí está el hombro. Entonces vamos a disminuir todo, o sea, vamos a terminar. Así, todos, como hicimos en el hombrito, de esa misma forma, todos los puntos. Ya terminamos así el cuellito. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar un hilo y coser los hombros. Son 3 puntos. ¿Se acuerdan? 3 puntos que disminuimos. Entonces vamos a coserlo entre sí, los 3 puntitos. Ahí va uno, el segundo, y el tercero. Este es el punto. Así, de un solo lado, porque ya tenemos cosida la cabeza. No vamos a poder acomodarlo. Entonces vamos a coser del otro lado, ya puesto. Entonces vamos a cortar. Ahora sí, ya tenemos los hombritos de esta forma. Agarramos los palillos. Antes vamos a insertar el hilo y hacemos las manguitas. Acá dejamos, ¿se acuerdan? Estos puntos son para hacer las manguitas. Tomamos 1, 2, 3,
1, 2, 3, este es el cuarto, 4 de este lado y 4 del otro lado. Ya tenemos 4 puntos. Seguimos con este lado. Acá tenemos un punto. Vamos a levantar de acá. Uno, 2, 3 y 4. Tenemos 8 puntos. 8 puntos que vamos a tejerlos en 4 vueltas. Ya el mismo modo de tejer, sacamos este punto, tejemos todo en revés esta vuelta. Regresamos, sacamos el primer punto sin tejer y así por 4 vueltas, los 8 puntos sin ninguna modificación. Ya tenemos una vuelta, entonces tejemos 3 más. Ya tenemos 4 vueltas. Ahora igual vamos a terminar así, sobrepasando los puntos. Son 8 puntos. Es muy tierno hacer estas piecitas pequeñas. Esto siempre así. Ya terminamos la manguita. Ahora vamos a dejar hebra para coser la manguita y el cuerpo. El otro lado ya lo vamos a hacer en el cuerpo. Ahí está. Miren, lo vamos a armar ahí. Ahora empezamos cosiendo las manguitas de este lado. Ya, agarramos punto con punto y vamos cosiendo. Bueno, estos hilos dejamos así. Así ha quedado. Cosida. Ahora tenemos hilo que nos sobró. Vamos a coser también el hombrito
de 3 puntos con este hilo que nos ha sobrado, por eso es que no le corté. Ahí está, tenemos 3 puntos. Tomamos el lateral del punto de este lado y de este. Este es 1, 2 y este es el 3. Esta manguita lo vamos a hacer aquí en el cuerpo. Ya tenemos 2 puntos y el último punto. Ahí están ya los 3 puntos. Aseguramos y vamos a asegurar dentro. Ahí hacemos un nudo y sacamos. Ahora vamos a cortar esto. La otra manga tal como hicimos al otro lado. Tomamos 4 puntos de este lado y 4 de acá y tejemos 8 puntos, 4 vueltas, idas y vueltas, tal como hicimos acá. Y lo vamos a coser de la misma forma que cosimos esto, y va a quedar así, con un cuello dobladito, abrigadito. Entonces tejemos la manguita, tomando desde acá, desde que hicimos las 2 vueltitas. Están bien notorios los 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Entonces alzamos eso. Ya teniendo tejida la manguita, como les indiqué, 4 puntos de este lado, 4 puntos del otro lado, son 8 puntos. Tejemos hasta donde sea necesario. Vean. Es para la manito. Luego cerramos los puntos y lo cosemos con estos hilitos que nos sobran de este lado y también con este pedacito de hilo que va a ser suficiente para cerrar todo. Entonces con eso terminamos y así concluimos al ratoncito Pérez. Espero que hayan disfrutado de este tierno proyecto. Antes de despedirme, quiero hacerles una invitación especial. Si les ha gustado este video y desean seguir viendo más videos, les invito a seguir nuestro canal de Celina Innovaciones Crochet. También no olviden suscribirse, activar la campanita para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Si les ha gustado este proyecto, no olviden regalarme un like. Saludos y hasta pronto.